Vamos con otro ejemplo de espacio métrico. Ahora consideramos el espacio Rn para un n cualquiera. Es decir, esto es el conjunto de las n tuplas, x1 hasta xn, donde los xy son números reales para todo i. ¿Y cuál va a ser la distancia? La aplicación de distancia que definimos. Pues si x es una n tupla x1 hasta xn e y es y1 hasta yn, definimos la distancia entre x y como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de xy menos y sub i, donde y va desde 1 hasta n. Vale, y esto también lo denotamos por c sub u porque es la distancia usual en Rn. Vale, esta es la distancia que se utiliza en análisis. Esta es la estructura de espacio métrico de Rn que se utiliza en análisis. ¿Vale? Bueno, primero notad que en el caso n igual a 1, esta d sub u no es nada más ni nada menos que lo que ya habíamos visto, nada más, coincide con lo que habíamos visto en el ejemplo 1. Es simplemente el valor absoluto de la diferencia de x menos y, cuando n es igual a 1. Es decir, en este ejemplo simplemente estamos generalizando lo que se ha visto para el caso de los números reales en el ejemplo 1. Vale, y al igual que en ese ejemplo, en esta generalización también es inmediato comprobar que esta aplicación d sub u cumple las propiedades 1 y 2 de distancia. Vamos a comprobar la desigualdad triangular, que es un poco más complicada, pero tampoco mucho. Vale, tenemos x y de esta forma, y sea también z, z1 hasta zn. Queremos relacionar la distancia de xz con la distancia de x a y la distancia de y a z. Y queremos ver que esta es menor o igual. Vamos a ver qué es esta. Por definición, bueno, y como en la definición de d sub u nos aparece una raíz, nos gustaría quitarla, nos gustaría que no estuviese, pues para ello vamos a trabajar mejor con el cuadrado. El cuadrado de esta distancia es simplemente, así la raíz desaparece, aunque luego aparecerá como veremos, es simplemente la suma, cuando iba desde 1 hasta n, de xy menos zi al cuadrado. Como en el caso de r, queremos que aparezca la y, pues sumamos y restamos y sub i. Esto es igual a suma, donde iba desde 1 hasta n, de xy menos y sub i más y sub i menos z sub i al cuadrado. ¿Y ahora esto qué es? Pues desarrollamos este cuadrado. Esto es igual a la suma, donde iba desde 1 hasta n, de xy menos y sub i al cuadrado, más la suma, donde iba desde 1 hasta n, de y sub i menos zi al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. O sea, más 2 veces la suma, donde iba desde 1 hasta n, de xy menos y sub i por y sub i menos zi. Vale, ¿y ahora esto qué es? Pues esto va a ser menor o igual que el primer sumando es exactamente igual a el cuadrado de la distancia de xy, por definición. De sub u de xy al cuadrado. El segundo sumando es la distancia al cuadrado de y a z. Y con este tercer sumando, lo que vamos a hacer es utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz?
La voy a poner por aquí en la esquina de abajo. Nos dice que si tenemos números reales, a sub i, b sub i, la suma de a sub i por b sub i es menor o igual que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los a sub i por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los b sub i. Entonces, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, lo que obtenemos aquí es más 2 veces la raíz cuadrada de la suma de los xi menos i sub i al cuadrado por la raíz cuadrada de la suma de los i sub i menos z sub i al cuadrado. Vale, y ahora estos qué son. Pues este término este factor es exactamente la distancia de x a y por definición. Y esto es la distancia de y a z. Luego la suma de estos tres términos es igual a distancia de sub u de xy más d sub u de iz al cuadrado. ¿Vale? O sea, lo que hemos visto es que el cuadrado de la distancia de x a z es menor o igual que el cuadrado de la suma de las distancias de x a y y de y a z. Tomando raíces cuadradas, obtenemos la desigualdad triangular. Y esto prueba que efectivamente esta aplicación de sub u le da al espacio Rn una estructura de espacio métrico, que como he dicho es la estructura de espacio métrico que se utiliza en análisis. Y es la habitual, aunque por supuesto hay muchas otras formas de definir distancias en Rn, en cualquier conjunto. Ya veremos algunas otras. Bueno, hemos visto una que es la discreta, veremos otras.